Hola, yo soy Víctor Toro. Hoy estoy en Castellanos de Zapardiel, comarca de La Moraña, el norte de la provincia de Ávila, muy próximo a la provincia de Valladolid. Aquí se elabora muy buen vino y de esto tratará este vídeo, de los procesos y labores que se realizan en viña y en bodega hasta poder conseguir un buen resultado. Estamos junto a Teo Elegido, el protagonista de hoy. Hola, Teo. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno. Te agradezco mucho que hayas venido a visitarme, esta comarca, mi bodega, mi trabajo y mi proyecto. Vamos a hacer un recorrido desde los viñedos. Ahora mismo estamos en Castellanos de Zapardiel, los viñedos están en un entorno de 3 kilómetros alrededor y luego volveremos para explicar la elaboración. Pero ahora vamos a ver cómo funciona todo el campo y toda la viticultura. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, ahora mismo mira, estamos en San Esteban de Zapardiel, que es el municipio que está a 1 kilómetro de Castellanos, y aquí tenemos en este municipio el viñedo de las Gargas. Es un viñedo centenario con las cepas que tienen más de 100 años y lleva la finca donde está, lleva siendo viñedo desde el siglo XIV. Podríamos decir que es un gran cru, si hablásemos de vinos y de viñedos franceses. Ahora mismo vamos a cruzar el río Zapardiel, que es lo que da un poco el sentido a toda esta comarca. El río Zapardiel nace en un pueblo que se llama El Parral y desemboca en el Duero en Tordesillas. Es un río que pasa por Medina del Campo y pasa por toda la Deo de Rueda. Digamos que es uno de los ríos más importantes de la denominación de origen Rueda. Digamos que toda la cuenca del río Zapardiel, todo el valle de Zapardiel en esta zona, iría de dos extremos, desde Madrigal de las Altas Torres como cota más alta hasta Villanueva. En este punto hablo, lógicamente es un valle muy amplio, por decirlo de alguna manera. Y dentro de este valle amplio están los viñedos de la comarca de Madrigal. En las partes más altas, que son las cotas donde están los viñedos, son suelos de cuarzo, de piedras de cuarzo, de cantos de cuarzo y arcillas, mezcladas con mucha arena. Y por eso son las cotas más altas, porque son las más resistentes a la erosión. Ahora estamos subiendo una de las cotas más altas. Toda esta comarca está de media a 800 metros de altitud. Este es un dato bastante importante desde el punto de vista vitivinícola, porque implica un clima muy especial y muy benigno para la gran calidad de las uvas y por ende de los vinos al final. Bueno, ya hemos llegado al viñedo Las Gargas, en el municipio de San Esteban de Zapardiel. Es un viñedo de 1 hectárea de superficie, más o menos tiene unas 900 cepas. Como hemos dicho antes, las cepas son centenarias, como podéis apreciar. La variedad es verdejo, un verdejo autóctono de esta comarca. Tiene unas características especiales estos verdejos y la principal configuración del suelo es los cantos que hay, como podéis apreciar en superficie, se ve perfectamente, son cuarcitas principalmente, y luego tiene una mezcla de arcilla con arena este suelo. Otra cosa muy importante que hay que reseñar es los 800 metros de altitud sobre el nivel del mar en el que nos hallamos. También, como podéis apreciar claramente en este vídeo, la disposición en el espacio de las cepas es una particularidad de esta comarca. Se llama marco real y consiste en que las cepas están separadas una de otra a 3 metros por 3 metros. De tal manera, esta configuración nos permite hacer labores en los dos sentidos, paralelas y perpendiculares a la cepa. Esto significa que nos va a ayudar muchísimo a tener un buen cultivo del tempero en todos los sentidos y una limpieza de malas hierbas. Viticultura biodinámica, es decir, son prácticas agronómicas que consisten en trabajar la fertilidad del suelo de una forma natural.
Normalmente todos los tratamientos biodinámicos que se aplican, que son los famosos compuestos 500, 501 y Maria Thuns como principales compuestos biodinámicos, se utilizan todos los años, varias veces, y luego hay un compost biodinámico que están inoculados todos los demás compuestos de la biodinámica. Estoy hablando con cierta relajación del asunto biodinámico, ya que es bastante complejo. Fundamentalmente me interesa la biodinámica desde el punto de vista de la limpieza del producto final, que es el racimo de uva. Me interesa que esté absolutamente limpio de pesticidas, herbicidas y todos los aditivos que se utilizan en la industria del campo. La biodinámica me permite una gestión del viñedo realmente óptima en cuanto a la sanidad. Como veis, no hemos hecho aún ningún tratamiento de ninguna clase. Y fijaros qué brillo, qué sanidad tienen las hojas. A partir de ahora, probablemente, el primer acción que haga antifúngica sea el uso del azufre mineral, que es una técnica ancestral para combatir, en este caso, el oidio. Y quiero insistir mucho en esta técnica agronómica que me permite, como he dicho antes, conseguir una uva, un racimo perfecto, limpio, preciso, que me lleva a enseñar cómo es este territorio, cómo es este suelo, cómo es este clima. En definitiva, estoy hablando del terroir. Entonces, cuando yo consigo este fruto, ya empiezo a llevar un gran vino a la bodega. A principio de año, en invierno, se hace la poda en seco. La poda en seco yo la realizo a pulgar, es decir, tengo 5 brazos más o menos de formación de la cepa y en cada brazo hay un pulgar. Y en ese pulgar son 2 yemas las que se deja. Por lo tanto, tengo un resultado de 5 brazos, 10 pulgares, con lo cual son 10 varas las que tengo de producción y cada vara da 2 racimos de uva. Esto como concepto general. Obviamente hay que tener en cuenta miles de circunstancias que pasan en el camino de todo lo que es la añada y se van cayendo racimos, se van cayendo varas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inicialmente esta es la composición y el esquema sobre el que yo me fundamento a la hora de iniciar la poda. Aquí podemos ver un poco los brazos con sus pulgares. Esta es la idea, y los racimos que ya están configurados plenamente. Entonces, a la hora de producir, ya más o menos tengo una cantidad de kilos por hectárea como máximo. Yo estoy produciendo como máximo, unos 3.000 kilos por hectárea. En concreto, este viñedo, calculo que este año voy a coger unos 1.500 kilos. Hemos tenido varios problemas, problemas con el aire, problemas con el cuajado de uva, y más o menos a día de hoy puedo prever unos 1.500 kilos en este viñedo de Las Galgas, que es una hectárea, que es una producción, pues, para lo que es el mundo del vino, muy baja. Pero eso sí, creo que vamos a tener una concentración y una calidad extraordinaria. El clima que nos acoge a nuestro entorno, a nuestro viñedo, a nuestra comarca, es un clima claramente continental. Es decir, tenemos en el momento óptimo de la maduración, que sería el mes de agosto, que realmente es un mes muy importante a tener en cuenta para la calidad, la maduración fenólica y el proceso final. Digamos que es extremo en cuanto a que por el día podemos alcanzar temperaturas de 30 grados y por la noche 15. Y entonces esta variación térmica tan exagerada, tan grande, nos confiere una calidad bastante alta, debido a que nos mantiene acideces y produce un ollejo bastante grueso en la uva para protegerse, y ahí es donde está una carga polifenólica bastante alta. Por lo tanto, los climas continentales, tal cual los tenemos y los vivimos aquí, son para la producción de calidad de uva muy importantes. También hay que tener en cuenta que gracias a este clima solamente tenemos un problema
con enfermedades tipo oidio. Es nuestra principal enfermedad que tenemos, no tenemos ninguna más gracias a este clima tan continental y tan severo que tenemos. Hoy es miércoles 22 de julio de 2022 y como veis estamos en el final del proceso de floración y cuajado. Ya tenemos los racimos prácticamente terminados, están ahora más o menos en tamaño guisante, y para llegar aquí hemos tenido que pasar una serie de procesos, una serie de trabajos que empiezan en enero. Febrero fundamentalmente es cuando me he dedicado a la poda en seco, que como hemos contado antes lo hago a pulgares. Aquí tenemos los brazos, los veis perfectamente, y cada brazo tiene un pulgar con 2 yemas. Eso, como repito, lo hemos hecho en febrero. Después de febrero pues ha habido un tiempo ahí en el que se han hecho labores de suelo, de arado, de limpieza de hierbas y de abonado. Es el momento que en marzo, antes de que entre en primavera, hemos procedido al abonado, a echar el compost biodinámico. Bueno, una vez que empieza la primavera, empieza a subir la temperatura del suelo, a haber más luz y empieza el desarrollo de las yemas. Durante este tiempo, cuando tenemos las varas más o menos de unos 20 centímetros, si hay que proceder a algún tratamiento tipo valeriana, tipo cola de caballo, se hace si es que conviene, si no, pues no se hace. También hay que tener en cuenta que es un periodo, el periodo de primavera, abril, para ser exactos, en el que corremos varios riesgos, fundamentalmente el riesgo de la helada. Aquí este año nos ha tocado solamente un poquito, creo que más o menos se han helado un 5% de las yemas. No es muy grave, obviamente, pero sí que otros años es mucho más grave y más severo el problema. Después del arranque de primavera y del inicio del aumento de las varas, pues se procede a la poda en verde. La poda en verde es dejar exactamente lo que hemos dejado de la poda de invierno, todo lo demás que sale, quitarlo. Y a la vez que se hace esto, se van atando las varas dependiendo del tamaño y de la altura que tengamos en estas varas. En este momento ya, como veis, están las cepas atadas y está hecha la poda en verde. A partir de ahora procederemos, si lo aconseja el tiempo, al desnietado, es decir, quitar los nietos que salen en la vara principal de la parte norte de la cepa para que haya una corriente y un flujo de aire, pero siempre dejando la parte sur llena de hojas y llena de nietos para que nos dé un buen sombreado. Que esto es muy importante a la hora de mantener acideces y mantener una estabilidad en los racimos y que no se nos queme. A partir de este momento hasta más o menos septiembre, que es cuando normalmente se producen las vendimias, tenemos que estar atentos a las enfermedades de hongos. En este caso ya sabéis que es el oidio. Tenemos que hacer visitas continuas al viñedo para ver la sanidad, y si vemos que hay alguna posibilidad de que se dé la proliferación de este hongo, tenemos que, en este caso, yo procedo a hacer tratamientos preventivos con azufre mineral, nada más. Normalmente voy a hacer como mucho 3 tratamientos hasta el final de agosto, que ya no hago ninguno para nada más. Una vez que hemos concluido con esta sanidad y hemos visto que ha llegado el momento del embero, el embero es cuando la uva cambia de color, del verde pasa en este caso al amarillo, y en el caso de los tintos pasa a los negros. Ese es el momento del embero, que se producirá dentro de un par de meses, y a partir de ahí, un mes adelante, es cuando se produce más o menos la vendimia.
Uno de los trabajos más importantes que yo realizo es el pasar el cultivador varias veces, más o menos estoy haciendo unas 5 pasadas al año, y el objetivo principal de esto, aparte de hacer una limpieza de malas hierbas, es conservar la humedad que hay a unos 20 centímetros del suelo. Entonces, esto se llama mantener el tempero. Quiero que veáis ahora mismo en este vídeo una demostración de la parte que hay superficial del suelo, y en el momento que vamos a hacer un poquito una excavación muy leve, vamos a ver cómo debajo está toda la humedad, que es lo que me interesa a mí muchísimo mantener. Vamos a levantar un poco, a retirar la tierra seca para que vayáis viendo cómo va a ir apareciendo a unos centímetros toda la humedad y todo el trabajo que estamos haciendo del tempero. ¿Veis cómo ya está la tierra húmeda? Os recuerdo que en estas latitudes tenemos una pluviometría de unos 300 litros al año. Fíjense, tierra húmeda. Esto es lo que hay que conservar durante todo el proceso de primavera-verano, y se hace a base de pasar el cultivador por la parte superficial y mover la tierra de arriba. Lo tapamos para conservar. Otro trabajo que se hace, que es un trabajo también muy importante, es un trabajo de invierno, es limpiar las cepas o excavarlas, que se llama aquí, que es retirar la tierra y la hierba y todo alrededor de ella. Este es un trabajo que se hace en invierno, lo estoy haciendo ahora. Pero fíjense la humedad que tenemos aquí tan estupenda. Este es un trabajo que se hace en invierno. Se excava alrededor de toda la cepa y se deja así de limpia para que recoger el agua de invierno. Vamos a acercarnos un poquito más adentro de la cepa para que veáis todas las cosas que os he ido contando. Otro de los trabajos que también se hacen, mirad, aquí vemos un problema que tenemos aquí muy habitual, que es las fuertes rachas de viento. Este año han sido especialmente severas y nos hacen mucho daño, mucha rotura. Aquí tenemos un pulgar de poda y veis, la cepa se ha roto esta vara, nos está saliendo esto, pero este es un pulgar de poda, este es un brazo. También otro trabajo que se hace muy importante es el retirar todos estos chupones que van saliendo. Durante todo el proceso de primavera-verano vamos limpiando todo esto para que no haya competencia y que toda la savia fluya a donde nos interesa. Ahora quiero que veáis cómo es por dentro la cepa. Acercarte. Fíjense, el trabajo que yo hago es dejar dentro de todo lo que es la cepa, dejarlo limpio, libre de hojas, de nietos, para que el aire fluya y corra y nos mantenga a raya los microorganismos que nos hacen daño, como el oídio. Aquí tenemos también ya claramente un racimo completamente cuajado, y a partir de este momento pues ya sabemos que la producción, ya podemos evaluar un poco la sanidad y lo que va a ser un poco lo que queremos coger. Ya estamos en la bodega, y en la bodega ocurre la segunda parte del mundo del vino, que es la parte, digamos, final. Es coger lo que ya hemos hecho, el vino que hemos hecho ya en el campo, sencillamente rematarlo. O sea, la bodega tiene que entrar un racimo espectacular para hacer un vino extraordinario. Si no es así, no podemos conseguir el objetivo final de un gran vino. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos unas cajas de vendimia. Normalmente, después de vendimiar, traemos aquí el remolque con las cajas llenas de las uvas extraordinarias.
lo dejamos aquí, medimos la temperatura que tienen las uvas. Si la temperatura está por debajo de los 10, entre 10 y 14 grados, podemos proceder al despalillado. Si no, pasarían aquí la noche para que bajen de temperatura. Bueno, una vez que tenemos ya la uva lista y preparada para proceder, hay dos maneras de que yo trato la uva. Para hacer los vinos tintos, utilizo la mitad del depósito, hago un despalillado. Con la despalilladora lo pasamos la uva, despalillamos y llenamos la mitad del depósito. Y la otra mitad va con el racimo entero. Esto es una forma muy particular que yo utilizo, que se utiliza en otros sitios, en otras formas de elaborar. Por ejemplo, los franceses de los grandes vinos de Borgoña hacen algo parecido, hacen algo similar, que trabajan con el racimo entero. También quiero incidir en un proceso que yo también hago habitualmente, que es el utilizar el pie de cuba a la hora de arrancar las fermentaciones. Es decir, 15 días antes de la vendimia, he vendimiado yo un depósito de unos 200 litros y he arrancado la fermentación espontánea con las levaduras indígenas. Y una vez que tengo ya una buena producción de levaduras y una buena producción de fermentación en este depósito, lo que hago es echarlo sobre toda esta vendimia que ya tengo en el depósito. Y a partir de este momento el depósito está arrancando la fermentación y generándome CO2. Por lo tanto, lo tengo libre de oxígeno y protegido. Quiero hablar de herramientas tecnológicas que yo utilizo y de aditivos en el vino. El único aditivo que utilizo en el vino es el metabisulfito potásico. Ninguno más. Ni enzimas, ni correcciones de acideces, ni nada parecido. Y el metabisulfito potásico solamente lo utilizo en dos momentos. Uno es cuando ha acabado la fermentación maloláctica y otra vez para corregir o rectificar o equilibrar el vino antes del embotellado. Dicho este paréntesis, voy a un poco continuar con el proceso de elaboración. Entonces, los tintos, una vez que tengo el depósito ya lleno, arranca la fermentación y más o menos dura todo el proceso un mes. Durante este proceso, todos los días hay control de temperatura y control de fermentación, es decir, cómo va funcionando la transformación de azúcar en alcohol. Y se hace con el famoso densímetro. Tomo densidades, tomo temperaturas. Como veis, este depósito tiene una zona que es una camisa de refrigeración. Si es necesario, hago circular agua para que la temperatura no suba nunca por encima en tintos de 22 grados. Bueno, una vez que ha concluido la fermentación, que ya os digo dura más o menos un mes, cuando se ha agotado completamente el azúcar, utilizo, aparte de estas herramientas de densidad y de temperatura, también voy al laboratorio que tengo en Rueda y hago analíticas pues mucho más precisas y mucho más con parámetros que yo no puedo hacer aquí de forma doméstica. Pues mido la acidez total, mido los pHs, mido el azúcar residual, mido las volátiles. Todo este tipo de análisis los hago justamente antes de pasar al siguiente proceso, que es la prensa. Entonces, para prensar el vino, pues obviamente voy sacando toda la pasta a la prensa y se separa los sólidos de los líquidos, que es la misión del prensado. Y pasaría a un depósito limpio, y en este depósito limpio inmediatamente
empezaría la segunda fermentación o fermentación maloláctica, que es la transformación del ácido málico en ácido láctico, y esto lo hacen unas bacterias. Pero bueno, esto es un proceso técnico complejo que no vamos a entrar en este momento en eso. Este proceso más o menos me dura una semana, y cuando ha acabado la maloláctica, que lo constato con otro análisis, pues vuelvo a hacer otro trasiego a otro depósito limpio, y ahí prácticamente ha acabado el proceso de elaboración y fermentación del vino de la añada. Bueno, ahora vamos a proceder a la explicación de cómo yo interpreto la elaboración de los vinos blancos. Ya sabéis que viene la uva verdejo del famoso viñedo de las Galgas, y igualmente he procedido a hacer 15 días antes un pie de cuba, una vendimia muy básica con uvas muy sanas de unos 100 kilos de uvas, que arranca la fermentación, y una vez que se ha completado esa fermentación y tengo un nivel exponencial muy alto de levaduras, ya viene toda la vendimia del viñedo completo. Entonces lo que hago es un despalillado de toda la vendimia y lo pongo en un depósito junto con el pie de cuba durante más o menos 6 días. Es decir, toda la pasta, mosto y pieles están fermentando y macerando al unísono este periodo. Voy yo catando permanentemente y todos los días, viendo la extracción que hay polifenólica, y en el momento que me interese hago el prensado, es decir, descubo todo el depósito, lo prenso, y ya el mosto vino restante pasa a un depósito limpio y acabaría la fermentación alcohólica, que más o menos también me está durando unos 30 días. Una vez que ha concluido este proceso de fermentación, con el blanco solamente haría un trasiego para separar las lías gruesas, las lías más agresivas y más grandes, y dejarle con las lías finas durante más o menos 2 meses de invierno, y una vez concluidos estos 2 meses de invierno pasaría a la crianza en barricas. Hablábamos antes de la coletilla, eso que dicen algunos, dicen, oh, ¿cómo voy a pagar 20 euros por un poco de agua? Bueno, ese poco de agua tiene muchísimo trabajo detrás. Pero es muy bonito, y el cuidado, sobre todo comparándolo con algunos vecinos que igual no lo hacen tan bien, se nota. Cuando una persona no hace las cosas como las debe de ser, cuando no hay limpieza, cuando no hay una política de trabajo de calidad, se nota. Eso y hasta es. al final lo que vemos, cuando alcanzas un pico de calidad y luego desciende buscando más bien monetizar que entregar una calidad, pues mal. Mira, Víctor, yo intento no saltarme ningún paso ni ningún momento de todo el proceso. Intento ser muy escrupuloso en todo lo que acontece en la sanidad, en todo... en todos los procesos y en todos los pasos que hay que dar para hacer un gran vino, no me salto ninguno. Y creo que es fundamental a la hora de conseguir un vino con intensidad, un vino con energía, que tenga esa magia, que tenga esa naturaleza en la copa. También, Víctor, quería un poco rematar todo esto que estamos contando en el último momento de la bodega, que es el proceso de crianza que yo les doy a los vinos. Aquí estamos en la sala de barricas y el botellero, entonces todos mis vinos pasan un año por diferentes maderas, como podéis ver. Aquí tenemos un Fudre de la marca Garbelotto italiano de 1000 litros, que tenemos la bobila del 2021, pero también tenemos 2 barricas, una de 400 y una de 300, que van a completar la añada 2021 de la bobila. Durante un año estarán aquí y, una vez embotellados, pasarán otro año de crianza en la botella. Este es un poco el proceso que doy yo de la crianza. Y aquí también tenemos las Galgas del 2021, que tú le tienes en la mano ahora catándole, y sucederá igual. Pasará un añito en la barrica y luego
un periodo de botella que ya veremos si es un año o lo que requiera. En este caso yo voy a intentar que sea un año. Antes de, una preguntilla. ¿Qué tan importante es el tema de la madera con el vino? ¿Dónde son estas maderas? ¿Qué tipo de madera hay? Mira, a mí de la crianza en madera lo que me gusta es cómo transforma la madera, cómo transforma, o mejor dicho, cómo transforma este contenedor, porque al fin de cuentas es un contenedor de vino, cómo transforma toda la parte físico-química del vino. Más que el aporte que haga la madera en sí misma, que yo no soy muy partidario de que haya un gran aporte de madera, o sea, que la madera deje su impronta en el vino, no me parece nada interesante. Sin embargo, me parece interesante los procesos físico-químicos que acontecen durante la crianza en este recipiente, que son las maderas. Eso sí que me parece bastante interesante. Entonces, hay un proceso de afinamiento, de transformación de los taninos, de antocianos, cómo se van equilibrando y ajustando todas estas cosas, que eso sí que me parece bastante relevante. Y es donde incido yo en ese trabajo. El usar diferentes maderas y diferentes volúmenes creo que ayuda muchísimo a dar más complejidad en ese afinamiento. Pero no me parece interesante el aporte de las diferentes maderas al vino. Esto quiero minimizarlo al máximo. Por eso, además, utilizo maderas que ya tienen bastantes años. Por ejemplo, esta es del 2015, la barrica. O sea, ya han pasado 7 años, o sea, 7 vinos, que hay que saber también un poco contabilizar los vinos que se hacen en cada barrica. En mi caso, cada barrica tiene el vino un año, nada más. Y creo que las maderas viejas, si están muy bien cuidadas y muy bien tratadas, hacen un gran vino. Bueno, en estos momentos estamos en el lagar antiguo, que este lagar era de mi abuelo materno, mi abuelo Félix. Al final, después de muchas vicisitudes y un poco abandono, pues decido coger el lagar y coger el viñedo, y ahora mismo el lagar, como veis, pues le tengo como sala de catas y reuniones y de despacho de vino. Aquí los vinos ya están terminados, las cajas, y dispuestos a salir y a vender los vinos y que se los lleven los clientes. Bueno, voy a hablar un poquito de algunas añadas. Por ejemplo, aquí tengo la Bovila 2019. Esta añada se elaboraron 1.300 botellas y ahora mismo es el que estoy vendiendo este año. A la hora de vender los vinos dispongo de varias herramientas. La fundamental es que asisto a ferias internacionales. En concreto, este año he estado en Angers, en el Valle del Loira, y en Barcelona, en Bellaterra. Y bueno, pues mi vínculo con Francia y con los vinos franceses y con las instituciones francesas del vino es grande, porque creo que ahí es donde se entiende muchísimo mejor todo el trabajo que estoy haciendo. De hecho, en mis etiquetas aparece un logotipo de una asociación vitícola francesa que se llama la Renaissance des Appellations, que hace referencia a los vinos biodinámicos que se elaboran en Europa principalmente, y sobre todo en Francia, y es una asociación que el que la inicia se llama Nicolas Joly y lleva 40 o 45 años haciendo biodinámica. Con esta asociación pues llevará por lo menos 20 años y somos unos 120 asociados, y yo estoy incluido en esta asociación desde el año 2017. Y bueno, pues participo con ellos en diferentes actos, diferentes salones, y mis vinos van con su logo. Y es una herramienta que me ayuda bastante a hacerme entender de cómo estoy trabajando y lo que estoy haciendo en este territorio, en esta zona de vinos. Me ayuda sobre todo a formar parte de una asociación más grande, ya que yo estoy aquí muy solo.
y soy el único elaborador de la comarca, entonces necesito herramientas que me hagan llegar fuera y que me hagan llegar a entenderme más fácilmente en cualquier ámbito. Mi objetivo principal cuando empecé con esto era la sostenibilidad. Para mí es esencial que esto sea una forma de vivir y de vivir lo mejor posible. Está llegando al punto en que ya empieza a dar beneficios pingües, pocos, pero beneficios significa que estoy en el camino de llegar a la sostenibilidad perfectamente y de hacerlo viable, rentable y que yo pueda tener una vida digna con este proyecto aquí en el campo, en una zona rural, en una zona deshabitada. También lo interpreto como que al final mis deseos de hacer un vino, de hacer un trabajo creativo con el vino, de intentar reivindicar una zona prácticamente que ha desaparecido del mundo del vino cuando ha sido una zona histórica, pues estoy intentando poner en su sitio en el mapa, en mis posibilidades, pues esta comarca tan importante. Yo he conseguido hacerme mi propio trabajo o mi propio empleo, lo he hecho porque al final todos los procesos del vino, incluidos los trabajos de documentación y los trabajos de gestión administrativa también los estoy haciendo yo, pues desde el campo, viñedo, trabajos en la cepa, podas, la elaboración toda entera del vino, el vestir la botella va numerada y firmada a mano por mí, las etiquetas y la comercialización, todo lo estoy realizando yo. Por lo tanto, es un trabajo continuo y permanente durante todo el año. Y efectivamente, Víctor, al final he conseguido pues, tener una vida más o menos digna dentro de todo el esfuerzo y todas las horas que estoy echando. Intervienen muchísimos pequeños factores en la toma de decisiones y de haber llegado aquí. Obviamente uno es la tradición familiar. A ver, nacimos con las uvas y nacemos con el vino. En casa esto es absolutamente permanente. Pero luego hay un momento en mi historia que el abuelo desaparece, esto empieza a entrar en una decadencia. Yo voy a Madrid, como casi todos mis paisanos en la diáspora castellana, pues nos vamos separando por ahí. Y llego al vino otra vez pues por búsqueda de esos placeres gastronómicos, por placeres vinculados sí, sobre todo a la gastronomía y a compartir con amigos pues charlas y un poco asociado a esto. Y entonces lo que hago es empezar a catar con sumilleres y empezar a aprender y a saber cómo es el mundo del vino. Me interesa muchísimo, voy aprendiendo y al final de todo lo que a mí me interesa es la parte estética y creativa del vino. Considero al vino como uno de los grandes artes que hay en nuestra cultura. Uno de los grandes artes que está vinculada a una estética que tiene que ver con los placeres de la alimentación, los placeres gastronómicos, el sentido del gusto, del olfato, de la vista. Está lleno de infinitos matices cromáticos y es donde estoy yo haciendo un esfuerzo considerable de buscar esa belleza a través del equilibrio, de la armonía, de la complejidad, de la elegancia. Es lo que voy buscando yo en el vino desde que he aterrizado en esto, que ya voy a cumplir 10 años de mi primera añada publicada, que fue el 2012, la Bovila 2012, que publiqué 700 botellas. Y fíjate, ya, Víctor, cómo va el tiempo, cómo va fluyendo la vida, ya 10 años. Bueno, mi formación, aparte de todos estos cursos de sommelier que hice con mis compañeros de Ávila,
que fueron 3 cursos. Uno que fue para mí realmente revelador y que fue el que me impulsó, que fue un curso sobre los vinos de Francia. Estuvimos 8 o 9 meses catando pues, prácticamente toda Francia desde un punto de vista muy profesional, y este me pegó un impulso enorme. Después, por cuestiones y azares de la vida, acabé en Aranda de Duero durante 3 años, y allí en la escuela de enología de La Aguilera pues hice una formación de 2 años, más técnica y académica, que bueno, completó un poco mi impulso para dedicarme ya muy profesionalmente al vino. Y aparte de eso, pues ha sido todo pruebas, errores y ha sido procesos que estaban más bien vinculados a cómo estéticamente voy buscando yo ese vino que tengo en mente, que probablemente nunca lo consiga. Yo creo que es un buen momento para que nos acerquemos a un mítico asador aquí en la comarca, en Arévalo, y visitemos a nuestros amigos Antonio y David en Las Cubas, que nos tienen allí preparados un asado extraordinario.